Chiapas y bueno, la intención es venir a comentarles un poquito acerca de cómo está la situación por allá. Lo voy a hacer desde una perspectiva de un análisis un poquito más por arriba, ¿no? De un análisis geopolítico, un poquito basado en la cuestión territorial y que pueda caracterizar el eje principal de esta ponencia, que es el conflicto. Bueno, pues a manera de introducción, pues no hace falta decir que sabemos todas y todos que estamos ahora padeciendo el mundo entero una dictadura de mercado disfrazada de democracia, y esta dictadura de mercado lo que nos está haciendo, citando a Galeano, es que estamos escogiendo la salsa con la que queremos ser comidos, ¿no? Decían que estaba un cocinero, ¿no? Y le preguntaba a la gallina y a los patos con qué salsa quieren ser comidos, ¿no? Y entonces de eso se trata más o menos lo que estamos viviendo ahora, y al final de cuentas, como todos los conflictos y como todas las guerras, el principio fundamental es la anexión territorial. En el caso de México, desde los años 90, las élites económicas y políticas de Estados Unidos, Canadá y México empezaron a ver las posibilidades de establecer condiciones para un reordenamiento territorial que permitiera y facilitara el control jurisdiccional sobre territorios prioritarios para el desarrollo capitalista. En este sentido, como bien decía la compañera al principio, pues se han utilizado, el capitalismo ha utilizado herramientas tanto consensuales como coercitivas para estos fines, y dentro de ellas pues van todos los tratados de libre comercio, planes económicos de desarrollo, y todos estos van atados a estrategias militares, político-militares. Estamos hablando de que en México, a partir de 1992, con la reforma que se hizo al artículo 27 constitucional, donde se permite la privatización de la tierra y se termina con el reparto agrario, triunfo de la revolución de las tierras comunales, empieza todo este proceso de usurpación del territorio. En el caso del Tratado de Libre Comercio, que se firma en 1994, al mismo tiempo que nace el Ya Basta del EZLN, pues este proceso de apropiación comercial era básicamente por la crisis energética que se vivía en Estados Unidos. Estados Unidos es un actor fundamental para entender todo este proceso de despojo. La crisis energética que vivía Estados Unidos necesitaba de apoderarse de reservas de petróleo y de gas que tenemos en territorio mexicano, y entonces por eso es que se firma el Tratado de Libre Comercio, y en el Tratado de Libre Comercio se blinda con una cosa que le llamaron Alianza para la Seguridad de los Pueblos de América del Norte, que se llama ASPAN, ¿no? Que es una medida coercitiva que lo que hace es que, bajo una nueva doctrina que a partir del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, se refuerza, es que se hace un plan de seguridad hemisférica. Se hace un plan de seguridad hemisférico que lo que hace claramente es que, bajo la rúbrica de la lucha contra la economía criminal y contra el terrorismo, blinda estos tratados de libre comercio para poder tener un control más eficaz sobre las reservas energéticas, ¿no? y prioritarias. Hay una doctrina que se instauró a partir del 2009 en Estados Unidos, que se llama doctrina de securitización de los recursos prioritarios, que de lo que se trata es de que se pueda tener un control a nivel continental de todos los espacios donde existen recursos prioritarios para el desarrollo capitalista de parte de los militares de Estados Unidos. Entonces, a partir de eso es que se empiezan a construir estas medidas. Como dicen los compañeros zapatistas, antes eran las estatuas, ahora son las bolsas de valores. Entonces, aunque podemos hablar de distintas estrategias económicas de las guerras, pues al final la lógica sigue siendo la misma: destruir, despoblar, reconstruir, reorganizar el territorio, ¿no? En el caso de México ha llevado distintos pasos toda esta anexión territorial, y en el 2001, con la entrada del PAN, antes estuvimos en una dictadura
vestida de partido de Estado, que era el PRI, que era una oligarquía local, caciquil, mafiosa, pero ese Estado mafioso, en lo que le llamaron la transición a la democracia, con el partido que entró al poder después del PRI, que fue el Partido de Acción Nacional, un partido de derecha conservador, parecido al PP. De hecho, le hizo la misma campaña de publicidad que le hizo al PP, que le hizo a Felipe Calderón. Bueno, pues este partido lo que hizo fue que profundizó ese Estado mafioso y en sus formas más violentas, y se puso totalmente al servicio ya no solo de la oligarquía local, sino de la oligarquía internacional. En el 2001, el presidente de aquel entonces, que se llamaba Vicente Fox, que fue un gerente de la Coca-Cola antes de ser presidente de México, impulsó lo que sería lo que le llamaron el Plan Puebla-Panamá. El Plan Puebla-Panamá es un proyecto de infraestructura regional que tenía contemplados varios corredores, como el biológico, el energético y el de transportes. Este Plan Puebla-Panamá inició brutalmente la construcción de toda esta infraestructura, y entonces la resistencia de los pueblos no tardó en llegar. El caso más paradigmático en México fue el caso de San Salvador Atenco, cuando resistieron la gente de este pueblo contra la construcción de un aeropuerto internacional, y fue una lucha bastante desgastante, pero que al final tuvo un triunfo muy fuerte. En este caso, entonces, el Plan Puebla-Panamá empezó a avanzar más silenciosamente, y en el 2006 se incorporó Colombia como país bisagra entre el Plan Puebla-Panamá y lo que en América el megaproyecto de infraestructura que le llaman IRSA, que es la infraestructura regional de Sudamérica, que también se basa directamente sobre los sectores de transporte, de energía y de telecomunicaciones. Entonces Colombia funcionó estratégicamente como un país bisagra entre estos dos planes. Entonces, por eso ahora lo que comentaba la compañera me parece eso, ¿no? Como que hay una similitud, estamos hablando del mismo territorio, estamos hablando de los mismos procesos, y lo que se ve es que lo que se vive ahora en Colombia, pues lleva unos años atrás en México, pero pues va por el mismo camino. Esta resistencia que hubo hacia el Plan Puebla-Panamá generó que se invisibilizara el Plan Puebla-Panamá y se volviera a rediseñar, ¿no? El capitalismo tiene esa característica que, como absorbe también todas las cosas, pues es fácil de que absorba también la cuestión social. Entonces se vistió de una cuestión social el Plan Puebla-Panamá y se transformó en el 2006 en lo que le llamaron el Proyecto Mesoamérica. El Proyecto Mesoamérica ya se centró en sectores como energía, salud, educación, vivienda, transportes, biocombustibles. O sea que como que le dieron una cara social, pero en realidad la intención era una cuestión de desplazamiento y de liberación de territorios donde estaban los pueblos originarios, que obviamente eran los que generaban los procesos de resistencia, para reubicarlos. En este mapa lo que podemos mirar es cómo todos los proyectos económicos van blindados con unos proyectos militares, ¿no? En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue blindado con el ASPAN. En el caso del Proyecto Mesoamérica ya quedó explícito el blindaje en el 2008 con el lanzamiento de la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida es un plan muy parecido al Plan Colombia, que se diseñó por el gobierno de Clinton y que se utilizó durante la guerra contra el EZLN. Muchas de sus estrategias se utilizaron en la guerra contra el EZLN, y luego se hizo explícito en la creación de lo que le llamaron la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida básicamente es un plan de seguridad que tiene un enlace presupuestal gigantesco y que viene dictado directamente desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, pues quien afloja el varo, ¿no?, es el que manda. Bueno, pues esto es parte de una de las declaraciones de Guanacaste, de jefes de Estado de Centroamérica, donde en la parte de abajo, si ven, habla de la cuestión de reiterar la solicitud al gobierno de los Estados Unidos de América para incrementar los recursos de cooperación que destina en esta materia. Entonces está claramente la subordinación al aparato de seguridad de Estados Unidos. En enero o febrero del año 2007, el presidente de México, Felipe Calderón, el actual,
vestido de militar en los cuarteles del ejército, anunció de manera unilateral la guerra contra la economía criminal. Digo la economía criminal y no el narcotráfico porque la economía criminal tiene muchísimos rubros, ¿no?, que van desde el tráfico de personas, tráfico de armamentos y demás. Esta guerra en realidad solo es la rúbrica de lo que en otros estados-nación se ha aplicado como una estrategia, según los manuales del Departamento de Defensa de Estados Unidos, una guerra irregular se le llama. Es una estrategia de guerra irregular bajo la lógica de estabilización-reconstrucción que se ha utilizado en otros estados fallidos, como le llaman, como Afganistán, como Irak, en el caso de Colombia, Bolivia y ahora en México. La ocupación militar entonces que se vivía desde el 94 en los pueblos indígenas de Chiapas se extendió a todo el territorio nacional, a zonas urbanas, y ahora ha tenido, pues eso, básicamente el resultado que tenemos hasta el momento, que en el último sexenio tenemos 60.000 muertos, 12.000 desplazados, ¿no?, bajo una guerra invisible, que en realidad lo que está generando es que está matando a la población. Si uno lee la nota roja de los periódicos que salen a diario en México, pues te das cuenta que la gente que muere son lavacoches, son vendedores de periódicos, son trabajadores, ¿no? Entonces ahí es donde se ve claramente que la guerra directamente es contra el pueblo. Entonces toda esta serie de acontecimientos que les cuento nos va dando una claridad de qué es lo que está pasando en Chiapas, de cómo se recrudece el conflicto no resuelto en Chiapas y cómo genera mayor convulsión. Chiapas a nivel geopolítico es de una importancia regional para el proceso de reestructuración capitalista. Entonces en el plano económico digamos que tienen las posibilidades pues, de ampliar sus beneficios los empresarios. Y pues en Chiapas es un territorio estratégico en cuanto a recursos prioritarios por todas las cuestiones de biodiversidad, agua, producción de energía, extracción de minerales, territorios para la agroindustria y explotación de la fuerza de trabajo de la gente. Por ejemplo, de la cuestión de la extracción de minerales, en Chiapas existe un mineral que se llama varita, que sirve para extraer petróleo y además para la producción de armamento. Entonces, al menos en Chiapas existen 18 minerales vitales para que la industria armamentista de Estados Unidos siga funcionando. En palabras de un testimonio de una pobladora de la reserva de Montes Azules, pues queda claro cuál es la lógica, ¿no? Dice la compañera que muchas de las grandes empresas multinacionales ya se dieron cuenta que las montañas y las selvas así conservadas van a ser ahora gran negocio para ellas. Y por eso, junto con el gobierno, estas grandes empresas, como todas las que dice, se han vuelto ecologistas y defensoras de la naturaleza con el verdadero objetivo de que la naturaleza se conserve para beneficio y negocio de estas empresas, para sus medicinas de patente, sus semillas transgénicas, su agua embotellada, la captura de bonos de carbono. En el caso de lo que les hablaba del proyecto Mesoamérica, en Chiapas lo que más ha tenido ahora una trascendencia ha sido la creación de una cosa que le llamaron las ciudades rurales sustentables. Una especie de campos de concentración que son pequeños núcleos urbanos en medio de la selva que ponen ahí unas casitas, remueven a la gente y la concentran en estos territorios. Este proyecto de ciudades rurales sustentables tiene toda una cara social, que eso es lo que es más perverso de todo esto. La cara social que tiene este plan es que es el combate a la pobreza, entra dentro de los objetivos del milenio de la ONU, está avalado por el PNUD y por todas estas organizaciones. Entonces digamos que tiene como toda una cara de derechos humanos, cuando en realidad lo que se está viviendo es todo un reordenamiento y un desplazamiento forzado de la gente. Al hacer un mapeo ahí en el colectivo sobre dónde iban a estar las ciudades rurales, son los puntitos rosas que se miran ahí. Entonces te das cuenta que están justo en la periferia de donde están los recursos hídricos prioritarios y los recursos terrestres prioritarios, además de los recursos mineros. Entonces nos estamos dando cuenta cómo en realidad la prioridad es despejar estos territorios para poder hacer uso de ellos. Esto conlleva directamente una cuestión de una subsunción del territorio y de la vida misma al capital, una cuestión de una sociedad homogénea adaptada a parámetros occidentales
y una usurpación del espacio representacional, donde la gente ya no es sujeta de derechos ni sujeto histórico, sino simplemente un instrumento.